Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. El diario de Ana Frank. Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades educativas y personal docente. Agradecemos a todos ustedes por su asistencia y participación a este evento. Es un honor para mí presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Maestro Odilon García Rivero, supervisor de la zona escolar BG 042. Se encuentra con nosotros el ciudadano Abraham Molina Ramos, presidente municipal por Ministerio de Ley en Tonanitla. Licenciado Luis Gómez Fernández, director general de Grupo Jurídico Mesgo. También se encuentra con nosotros el cuerpo de directores de la zona escolar BG 042. No estudio por saber más, sino por ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. Me permito hacer mención del currículum del licenciado Luis Gómez Fernández. Es miembro del Colegio de Abogados Zumpango, Estado de México, miembro del Colegio de Abogados del Valle de México, miembro de la Organización Mundial de Abogados OMA, única registrada ante la ONU, miembro del Colegio de Abogados Juaristas, miembro de la Federación y Colegios Ibarra de Abogados FECOBA, miembro del Colegio de Abogados Cuautitlán. Es momento de ceder el micrófono al licenciado Luis Gómez Fernández, quien nos hablará del tema Ley Olimpia. Espero y aspiro que a todos nos esté yendo muy bien el día de hoy. Agradezco enormemente y con todo el corazón al profesor Odilon García Rivero, supervisor escolar, la invitación, al maestro Jorge Luis Juárez Gaitán, a la profesora y maestra María Eulogia Ramos Carvajal y también a todos aquellos directores que están en la zona escolar y por supuesto al ciudadano Abraham Molina Ramos, presidente municipal por Ministerio de Ley aquí en Tonanitla. Muchas gracias por la invitación. Está precioso el lugar, les quedó muy bonito, felicidades. Es buena muestra para hacer este tipo de reuniones, porque precisamente el motivo que nos llevó aquí a venir hoy fue en una plática que tuvimos con los profesores. Esta presentación la hice yo con unos alumnos de una universidad. Es importante porque la situación impera no nada más para los jóvenes, sino para todos aquellos que sufrieron o sufren una situación como esta. ¿Sí conocen esta la mal llamada Ley Olimpia? ¿De qué se trata? ¿De qué fue? ¿Compartir qué, perdón? Compartir contenidos íntimos. Resulta que esta persona, esta mujer, era una jovencita en su momento, se va con el novio, que obviamente era su novio de confianza, la persona con la cual tenía relaciones sexuales. Aquellos a quienes les agrada sacarse fotos íntimas, desnudos y teniendo relaciones, pues qué bueno. Nada más que el problema fue que ella sí le dio permiso a él de que le tomara las fotografías. Lo que no le dio permiso fue subirlas a la red. Cuando la muchacha llega a su casa, toda su familia, ¿qué creen? Ya sabía y ya había visto el video. Hijita, ya te conocemos en canicas, todos, hasta la abuelita. ¿Ahora qué hago? Y resulta, para aquellos que tenemos la gran responsabilidad de ser abogados, cuando te llega un juicio, un asunto penal nuevo, que lamentablemente no está contemplado en las leyes, ¿qué hace uno? ¿Saben cuál es el problema? Que tenemos que hacer malabares como abogados, descubrir, buscar. Esta muchacha se da cuenta que no estaba contemplado esa conducta, no estaba contemplada en el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se busca en las fuentes del derecho formales reales
las conductas, las cuestiones consuetudinarias. ¿Sí saben qué es eso? Las costumbres consuetudinarias son las que se rigen en algunos pueblos, todavía las aplican, pero no existen dentro de. ¿Cuál es el problema? Que hay que crearlas. Ahorita tenemos un tema muy importante en cuestión electoral. Vienen las elecciones para presidentes municipales, los diputados locales, diputados federales. Sí saben ustedes qué trabajo hacen los diputados locales y los federales, ¿verdad? ¿A qué se dedican? Aparte de cobrar, hacer las leyes. El problema es que algunos de los diputados no son ni abogados, otros no son estudiados, no por menospreciar, pero la inteligencia nunca ha estado peleada con la edad. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tienes asesores, si tienes personas de las cuales te puedas allegar cuando ocurre algo así, lo primero que tienes que hacer es tú preocuparte por la sociedad y preocuparte porque existe una ley así. Estaba yo mencionando que está mal llamada la ley Olimpia porque no es una ley total. Las leyes se ejemplifican en un código. En este caso, en el Código Penal no estaba ejemplificado esto y nos fuimos a ver todo lo que estaba dando. La Constitución tampoco lo tenía dado, no estaba presentado en los tratados internacionales, en la Agenda 2030, en las leyes federales. Esta Agenda 2030 es a nivel internacional, es de la ONU. Muchos organismos los han estado trabajando porque están pensando a futuro, qué es lo que nos falta aquí en la sociedad, pensar a futuro, qué es lo que necesitamos, ¿sí? Aquí el problema fue ellos empezaron a vislumbrar que hay temas que todavía no están concentrados ni en las constituciones ni a nivel internacional. El derecho comparado es aquel derecho que tenemos con países como México, Bolivia, Argentina, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos. Todo el derecho es diferente, sí, pero tenemos conductas muy similares, que es donde los países hacen un match para poderlos concentrar. ¿Me explico? Entonces esta Agenda 2030 la empezaron a trabajar así. Cuando yo iba a la primaria, porque sí fui alguna vez, mis padres me daban a mí un lápiz, una goma, y ay de mí si regresaba con algo que no fuera mío de la escuela. Hoy día el núcleo familiar se ha corrompido, se ha destruido, llegan con carros robados a la casa, con gente secuestrada, traen guachicol, por eso la sociedad está como está. Los docentes, que para mí es una profesión de las más admiradas, y lo platicábamos el otro día con el profesor Odilon y con el director, es gravísimo el tema de que el profesor tenga que presentarse a educar a generaciones venideras. Es la más noble de las profesiones. Muchos les llaman maestros, pero ¿qué creen? Para mí es profesar, porque el verdadero profesor es el que entrega el cuerpo, el alma, el espíritu en una enseñanza. Lo que hagan los demás con ello es su decisión, es un libre albedrío. Por eso las leyes están establecidas aquí. En ese tiempo que estaba yo estudiando en la primaria, lo más grave que pudimos haber hecho en mi salón era copiar, pero copiábamos con los papelitos y nuestro chat eran los papelitos que te pasabas y todo. Ahora no. Ahora el problema mayúsculo se llama celular. Esta tecnología se ha convertido en un arma, en algo para defenderse, porque si haces algo malo, te graban e inmediatamente te exhiben. Cuando haces algo bueno, no, ¿verdad? Ahí nadie critica, nos gusta más el chisme. El detalle más importante es que tenemos que ocuparnos con la tecnología, tenemos que aplicar la tecnología y también tenemos que actualizarnos. Cuando estaba yo en la preparatoria regional estudiando, llegaron las primeras computadoras, que me acuerdo que eran unas Printaform o algo así de la marca. En ese instante teníamos que aprender a cuidar, aprenderla. Eran todavía de discos 5/4 y el de 3,5. Y tenías que esperar a que prendiera, presentabas el disco, metías el sistema operativo, el MS2, y luego ya presentabas el programa. Quitabas ese y metías el otro. Ahorita ya el celular te hace todo, ¿sí?
El lenguaje que hemos estado aprendiendo estas generaciones venideras, nos tenemos que aplicar con esto que es el sexting, que es lo que platicábamos con el tema principal. Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación. La palabra sexting es un acrónimo inglés formado por sex, sexo, y texting, escribir mensajes. ¿Cuál es el detalle? Esta conducta que le sucede a la muchacha en su momento no estaba contemplada. Cuando ella va y denuncia, no pueden hacer nada por ella porque no había delito. Entonces ella se allega a buscar medios internacionales, se va a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Corte o la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que ese es otro tema muy completo. Hoy más que nunca a la mujer se le protege, se le ayuda, se le beneficia con muchas leyes. Les comento rápidamente, a mí me toca ser en suerte el primer abogado en Zumpango en llevar un juicio de primer delito de feminicidio. Y fui el primero registrado en el juzgado en nombrarme como el primer juicio oral penal también ahí en Zumpango. ¿Por qué me tocó la suerte? No sé, pero me tocó esa. En su momento, el delito de homicidio fue un señor que mató a su esposa. Discutieron, ya traían pleitos, traían una situación psicológica muy pesada. Cuando yo le pregunto al señor, ¿por qué la mató? Me dice, es que no me acuerdo. No, pero tendrías que, yo nomás vi negro. El señor le clavó un cuchillo de cocina en esta parte de aquí abajo 2 veces a la señora. Sacó a los niños, se los llevó a otra casa y a la señora la dejó ahí en la coladera de la casa en la, ¿cómo se llama?, en la azotehuela, abrió la tapa del registro y la clavó ahí y la envolvió en unas cobijas. Se fue a su casa con sus papás le dicen, ¿tu esposa dónde está? No, que ya a regañadientes le dice qué había pasado y van y me dicen a mí, le digo, ¿sabes qué? Pues hay que entregar al señor al Ministerio Público. Esa conducta me gana con la fiscal general de violencia contra la mujer en el Estado de México, que es la profesora Dilcia, que es una gran persona, muy preparada, tiene reconocimiento internacional de manos de Hillary Clinton, y ella resulta un detalle importante que cuando me la presentan me dice, ¿qué pasó, Luis? Le digo, tuve este asunto y le entregué yo al señor. Con ese tema me le hice mi amiga, me dijo, ¿no eres un abogado hambreado? Le digo, no, yo tengo una mamá y tengo una hija y tengo una esposa. A mí no me gustaría que personas como él anden en la calle, por eso lo entregué. Y con eso somos amigos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí saben dónde está, ¿verdad? Está en San José, Costa Rica, y la otra sede está en Nueva York. Cuando hay un delito o algo que no te lo hacen justicia en tu país, puedes acudir a esos medios internacionales. ¿Por qué? Porque no somos el único país que nos preocupamos por las mujeres ni por los derechos de los niños. Hay muchas otras personas que se preocupan por eso. Entonces esta mujer llamada Olimpia, por eso le pusieron así a esto, se allegó a hacer todo esto. La muchacha se llama Olimpia Coral Melo. Esto le sucede en el año 2014. Resulta que cuando ella ya se da cuenta que en las redes ya estaba circulando todas sus fotografías y su video teniendo relaciones y desnuda, pues ya no supo qué hacer y se viene una reforma hasta el Código Penal de Puebla, porque esto sucedió allá en el 2018, pero ya se dieron cuenta en el Senado de la República cuando aprobaron la ley, hasta el 2020. ¿Cuántos años se tardó? Y la ley es pronta y expedita. Ese es el trabajo de los diputados, ese es el trabajo de los senadores, que tienen que vislumbrar esto, que tienen que legislar esto. Lamentablemente la teoría y la realidad es diferente, pero esa parte, esos temas son diferentes. Esta muchacha siguió trabajando, siguió impulsando hasta que lo agregaron.
se quedó en el Código Penal Federal, en la Ley de Acceso a las Mujeres para una libre vida de violencia. Aquí me han tocado juicios, asuntos, denuncias que hemos llevado en los ministerios públicos especializados para mujeres, y lamentablemente muchas mujeres, a pesar de la violencia que existe, no denuncian. Primero, les da pena lo que les pasó, no lo quieren platicar. Y es un sentimiento muy humano, muy normal, a todos nos pasa. Luego de esa pena, la vergüenza, la negatividad, empieza todo el ciclo completo. El gobierno les daba acceso a esto y querían decirles, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar, te vamos a dar trabajo, porque les entran todos los miedos, todas las inseguridades. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir a vivir? No tengo con quién, mis padres me rechazan, la sociedad me rechaza, y salen a la calle con un letrero, ellos piensan, por ser víctimas, y la calidad de víctima, como a esta muchacha Olimpia, no se les quita nunca, ¿eh? Y hay una ley de víctimas, y hay una ciencia que se llama victimología, en materia de criminalística, en materia penal, criminología. Esto sucede porque no estamos preparados para ser víctimas. Nadie salimos de la casa con la idea de que algo malo te va a pasar, vas y regresas bien, pero todos estamos que te pueden robar, que te pueden hacer esto. Yo ahorita, terminando de aquí de estar con ustedes, me voy a la Ciudad de México a ver unos juicios que tengo en los juzgados familiares ahí enfrente del hemiciclo Juárez, precisamente porque la señora, el señor le quiere quitar la casa, le quiere quitar los niños, ya le quitó el dinero, ya le quitó los negocios y la quiere dejar en la calle. Ah, y no paga la pensión alimenticia. ¿Cuál es mi trabajo como abogado? A luchar por la justicia, como los superhéroes. Esta situación se agrega en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y se adicionó un renglón más en el artículo 20 cuarter, en el artículo 20 quinques y en el artículo 20 sextis para regular esa conducta que le sucedió a esta muchacha. ¿Cuál es mi consejo? Pues no se dejen fotografiar, y si lo hacen, pues nomás tengan cuidado, porque si suben las de estas, al rato los vamos a ver, porque luego los videos se hacen virales y arriba en la red ya es muy difícil controlarlos, ¿sí? ¿Cuál es el consejo? Segundo, platíquenlo con sus amigos, platíquenlo con sus hijos, con sus sobrinos, con todos, que si van a hacer esto, me decía una persona, es que si a todos les gusta, a todos los hacen, sí, lo que no les gusta es que se sepa, pero el problema es de que ya te exhiben. Esta muchacha, ¿cuánto se tardó en hacerse justicia a ella, en que la escucharan, en que trabajaran? Por ello, esa violencia digital que ahora de la cual somos pues víctimas todos, tenemos que ver esa violencia mediática y tomar las medidas y precauciones necesarias. La plática que tuve con la profesora Marta, que me hizo favor de llamarme y estar al pendiente, y se lo agradezco por todo esto que se iba a hacer hoy, resulta que me pidió buscar ahí unos temas porque hay profesores que han sido víctimas de denuncias. En mis tiempos, ya empecé a hablar con mis abuelitos, así hablaban mis abuelitos. Mi profesor, y no digo nombres porque aparte es el respeto, pero sí los han de haber conocido, todavía nos aventaban el borrador, nos aventaban el gis, nos jalaban de las patillas. Me tocó quien me pegara con el metro, el grandote ese de madera, y había padres que todavía les decían, y si se porta mal, suéneselo, péguele. Hoy no, hoy ya no puedes ni levantar la voz, ni a la señora, porque te va peor. ¿Y cuál es el problema? Que como el núcleo familiar se ha roto, se ha destruido, como ahora te festejan cosas que son malas, entre comillas, ahora ¿cómo te castigan? El control escolar de un profesor hacia un alumno, pues está medido. Ustedes tienen un detalle importante, déjame terminar de decirles. El artículo de la ley Olimpia quedó en el 199 octis, que dice, comete el delito de violación a la intimidad sexual
aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes y videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. ¿Qué óvole con los de menores de edad? Ese es otro delito. Ese delito ya es pornografía infantil. ¿Sí? Comentaba yo las memorias y reseñas que tengo de cuando yo iba a la escuela, porque la vida ha cambiado mucho. ¿Sí? Hoy en día el profesor ya no puede regañar a los alumnos, y si no, viene la mamá, el papá, y te voy a demandar y te voy a denunciar, y van y lo hacen. ¿Qué sucede? Que ustedes son servidores públicos, ustedes tienen, me haces favor de la que sigue, por favorcito, la presentación. Esta es una ley general de educación, que me imagino que ya la conocen porque ustedes están regidos por esta ley. Esta ley la crearon en este sexenio que se está terminando precisamente, y en su artículo primero dice que la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 constitucional. Es decir, esta ley emana del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el verdadero y correcto nombre de nuestro país, México, y en los tratados internacionales. Es decir, ya está reconocido a nivel internacional esta ley. México se ha estado preocupando por estar al nivel de los demás países. Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, ya tenemos también un proyecto que poco tiempo se va a dar a la luz, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Los van a unificar para toda la República, ¿sí? Eso es súper importante para todos, no nada más para los abogados, que tenemos que empezar a estudiar y a prepararnos para eso y actualizarnos. Ustedes están regidos por esta ley porque el objeto es regular la educación que imparte el Estado, federaciones, estados de Ciudad de México y municipios. ¿Qué creen? Aquí están ustedes, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, lo cual se considera un servicio público. Les tengo una sorpresa, son servidores públicos. No nada más porque el cheque que les llega viene del gobierno estatal, pero eso, cuando existen delitos penales, es un agravante, es decir, complica más su situación jurídica de ustedes. Aquellos profesores o aquellas personas que se ocupan o tienen noviazgos con muchachas menores de edad o tienen relaciones íntimas, pues no nada más se meten en un broncón a nivel educativo, porque ustedes por esta ley, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, ¿qué creen? Tienen responsabilidades, tienen juicios administrativos internos para esto, ¿sí? El derecho humano a la educación es un derecho fundamental y esencial. Ustedes tienen una amplia responsabilidad ética como profesores, porque son un gran ejemplo, como todo servidor público, ¿sí? Yo a la fecha en mi larga trayectoria desde mi kinder, mi primaria, mi secundaria, mi prepa, la universidad y cursos, pues he admirado a muchos profesores, sobre todo porque muchos siguen trabajando y siguen profesando ese amor a enseñar, ¿sí? Que no saben a qué se van a dedicar sus alumnos, que los ven chiquitos y luego los ven grandotes o en la prepa o en la universidad, y ya nada más lo que dicen los profesores, dicen, creo que ya estoy viejo. Es lo primero que piensan, ¿eh? Hay un principio que regula el derecho de la educación y es el de no discriminación y la igualdad de oportunidades. Este principio abarca todo lo que es raza, color, sexo, idioma, religión y todo. ¿Por qué? Porque ahora los niños son diferentes, son niños cristal de una generación muy diferente a la que hemos sido nosotros. A mí todavía en la escuela, y por ahí Carlos no me va a dejar mentir, nos poníamos los guantes para pelear, nos echábamos pleito con los demás, pero no buscábamos pleito. A lo mejor era sano en ese tiempo, pero nos defendíamos. Ahora le llaman bullying, y no nada más hay bullying entre los alumnos, hay bullying del profesor al alumno. Ah, traes los pantalones rotos, ah, no te bañaste, ah, eres bien burro, es eso. ¿Qué creen? Tienen responsabilidad por eso.
El bullying docente existe. Y a mí me pasó. Y todavía hasta la fecha me caen gordos los profesores que me hicieron eso, pero ya los perdoné un poquito. Ya van de gane. Esta ley de responsabilidades docentes comprende tareas como abordar el plan de estudios, asegurar compromiso de aprendizaje, adaptar la instrucción a las necesidades de estudiantes, preparar los materiales de clase, brindar retroalimentación a los alumnos y a los padres de familia, además organizar y evaluar. Casi nada. Esa es la parte por la cual les pagan, ¿eh? Por la parte que no les pagan es soportar a los niños groseros, es las groserías, es las mentadas, eso no lo pagan. Y lamentablemente el gobierno no les apoya, no les ayuda. ¿Qué les puedo sugerir? Si la tecnología, que es precisamente el celular, se convirtió en un arma, esto para grabar conductas de todo mundo, pues se me ocurre pensar que van a tener que poner cámaras de seguridad en los salones, en la dirección, en otras partes, para que graben la conducta de los alumnos. Así se van a evitar muchas cosas, como discutir con los papás. Es que usted hizo… A ver, espérenme tantito, aquí está el video. Porque ¿qué creen? Que en los juzgados, en las pruebas, en los juicios, los videos son precisamente pruebas. Obvio, se le llama concatenar todas las demás pruebas en un juicio para demostrar esto. Ese es algo que pueden ustedes establecer. Otro consejo: nunca estén solos con un alumno o una alumna, mucho menos si es de diferente sexo. Bueno, ahora ya hay de todo, ya hay niños con niñas, niñas con niños y todo, pero no estén solos, siempre tengan un testigo. Los médicos, cuando revisan a un ginecólogo, y si es hombre, tiene a la enfermera, uno o dos, y están ahí con él, porque luego las señoras salen y me quiso violar, me quitó esto, me hizo lo otro. No, aquí está esto y aquí está la situación. Hay una parte que se llama figura de prevención del delito. También ustedes pueden ir haciendo, prevenir conductas antisociales, sobre todo en los alumnos, sobre todo en una edad difícil. Esta situación, los docentes tienen que asumir responsabilidades, principalmente la de educar a los alumnos. En numerosos países y profesores enfrentan a crecientes presiones, la complejidad y la diversidad de sus tareas pueden someterlos a exigencias contraindicatorias en relación al tiempo disponible, complicando los esfuerzos y la responsabilidad. El impartir una enseñanza de alta calidad es la responsabilidad principal de los docentes, ese es el principal trabajo, pero todo lo demás ya viene en el paquete. Entonces ustedes llegan… ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Obviamente, si existe un delito, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las responsabilidades de los docentes? De acuerdo al artículo 12 de la Ley General de Educación, es impartir lecciones de forma global utilizando medios audiovisuales para facilitar el aprendizaje, dar una enseñanza individualizada y a cada alumno mediante el fomento de aprendizaje interactivo, crear y distribuir contenido educativo. La otra, por favorcito, la que sigue. ¿Cuáles son los delitos más comunes que conocemos? Cuando iba yo en la secundaria, bueno, en la primaria siempre me robaban el lápiz y la goma. La máxima tecnología que pudimos alcanzar en la primaria fue cuando salieron unos relojes que traían calculadora. Y prohibido llevar ese, y más en exámenes porque podías hacerle el examen de matemáticas. ¿Qué resulta? Que ahora ya les dejan llevar los celulares y ya se roban los celulares. A mí me robaron en la secundaria una chamarra muy bonita, doble vista, y luego en la preparatoria me dicen, dime el título de un nombre, de un libro que te haya hecho llorar. Y luego mi pensamiento fue Álgebra de Baldor. Puta, no saben, o sea, era mi coco. Creo que por eso estudié licenciado en Derecho. Y ese libro me lo compra mi papá y me lo robaron en la preparatoria. Ese delito hasta la fecha subsiste. Profesor, se robaron esto, se robaron lo otro. Y eso sin contar que se meten los rateros, o perdón, las personas indeseables o los delincuentes a robar la computadora y todo el inmobiliario de la escuela. Y lo peor es que el daño que hacen es inmenso.
sin hacer comentarios y descalabrarme a alguna autoridad. Cuando los profesores de una escuela van con alguna autoridad municipal o el diputado o algo, oiga, ayúdenos, y nomás se hacen, no, y es que hay gastos y no hay, y nadie los apoya para eso. ¿Sí? Ahí vienen las cooperaciones de los padres de familia y viene la situación de que tienes que volver a renovar todo eso, porque es indispensable y porque la ley dice que ustedes deben de tener esa tecnología para que los niños estudien. Y si no tienes eso, ¿cómo le haces? Ahora, ese delito de robo, pues deben de denunciarse. Mucha gente tenemos la mala idea de que tú vas y denuncias y el Ministerio Público trabaja solito todo y por arte de magia detienen a los delincuentes. ¿Qué creen? No, lamento decirles que tienen que ustedes estar atrás y atrás del Ministerio Público y atrás de ver qué es el Ministerio Público, qué está haciendo, si ya citó, si ya comprobaron. Ustedes tienen que llevar testigos, tienen que llevar las facturas, ese es trabajo del abogado, pero ese es trabajo también de ustedes. Pero si no les interesa, al rato empiezan, es que el gobierno no hace nada, es que el ministerio, no, discúlpame, no se trabaja solito, además no es el único asunto que llevan, se lleva mucho tiempo y llevan más de 1,000, 3,000 carpetas de investigación en el Ministerio Público. ¿Qué deben de hacer las autoridades? Pues ampliar agentes del Ministerio Público, crear otra agencia del Ministerio, han creado las especializadas, más juzgados, más gente por esto. Ahora bien, les quería yo comentar de la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios. El artículo primero, esta ley es de orden público e interés social, tiene por objeto regular las relaciones de trabajo comprendidas entre los poderes públicos del Estado y municipios y respectivos servidores. Igualmente se regula por esta ley las relaciones de trabajo entre los tribunales administrativos, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal, municipal, órganos autónomos y sus leyes de creación, así lo determinan los servidores públicos. El Estado y municipios pueden asumir mediante convenio de sustitución la responsabilidad de la relación de trabajo. Cuando se trate de organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal que tengan como objeto la representación de servidores públicos o de servicios públicos de fomento educativo, científico, médico, vivienda, cultural o de asistencia social, se regularán conforme a esta la ley, considerando las modalidades, términos específicos que se señalen en los convenios respectivos. ¿Cuál es el detalle? Que como servidores públicos ustedes tienen responsabilidades administrativas, civiles, penales, de todas. Cuando la primera vez que a mí me toca cobrar un cheque porque me contrataron ahí, no sé si fue por humanidad, diría alguien, que me dicen, ven a dar clases. Yo no sé. Y me dieron mi primer cheque, yo no sabía qué responsabilidad venía atrás de ese cheque. Y viene todo esto. El artículo 2 dice, son sujetos de esta ley los servidores públicos y las instituciones públicas. El tercero, derechos de esta ley otorga son irrenunciables, es decir, aunque quieran o no quieran, ya están. Artículo 4, para los efectos de esta ley se entiende que por servidor público es toda persona física que se presente, que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual o de ambos géneros mediante el pago de un sueldo. Ese es su concepto de ustedes y de todos los servidores públicos que trabajan en un gobierno. Ahí están. Y con eso vienen todas las responsabilidades. Por trabajador, la persona física que presta sus servicios de una forma subordinada en el sistema educativo federalizado mediante el pago de un sueldo o salario. ¿Qué tipo de abusos hay en la escuela? Los principales son expresiones de violencia escolar, se dan de forma verbal, física, psicológica, pero no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual, cibernética, patrimonial, económica y social. Normalmente jugábamos en el patio de la escuela y con la pelota le pegábamos al vidrio de uno de los salones y ¿qué creen? Se rompía. Pues a pagar el vidrio. En el kinder me tocó pagar una maceta. Me senté con otro amigo y se rompió la maceta. Y nos echamos a correr. Y resulta que la directora Beatriz me habla y me dice, ven para acá, Luis, rompiste la maceta con tu compañero. No, voltéate. Y acá atrás traía yo toda la tierra de la maceta embarrada, porque como nos caímos para atrás, pues, y yo me levanté y me eché a correr, pero ya traía yo toda la tierra, pues ya no pude decir que no, ¿sí? Y pues tuve que poner la maceta y mi amigo tenía que poner la tierra de la maceta. Y hasta cierto punto
En la secundaria me toca hacer labor social porque también no me dejaban mi carta de conducta, no sé por qué, yo siempre he sido bien portado, inquieto pero bien portado. Y ahora que paso por la secundaria, que es la STIC 39, hay una hilera de árboles del lado izquierdo viendo de frente a la escuela, y esa hilera de árboles me tocó sembrarla. Entonces ya llevo el adagio ese de que en este mundo hay que venir a sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo ya tengo 2, me falta el libro, pero yo creo que lo voy a hacer con otras memorias, pero ahí la llevo. Estas violencias se dan diario, entre los alumnos, entre los docentes, entre esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo va de mal humor, porque todo el mundo tiene problemas en casa, todo el mundo va y los desfoga en el trabajo. ¿Sí? Nos faltaría un espejo grandote, un letrero que nos diga, deja tus problemas en tu casa o no los traigas al trabajo. ¿Por qué? Porque luego contaminamos todo, nos pasa lo mismo. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, porque aquí viene un detalle importante, un adolescente roba, ¿lo castigan sí o no? Un adolescente mata, ¿lo castigan sí o no? Un adolescente viola, ¿lo castigan sí o no? Vuelvo a la palabra de mis abuelitos de que en mis tiempos se robaba nada más la goma, el lápiz, la calculadora científica, que también me la robaron, la instrumental, la mochila. Pues creo que las tortas también entran ahí en el robo, porque se siguen robando las tortas de los demás, ¿no? Creo yo. Había unos más inteligentes que las cambiaban. La mamá siempre les ponía de jamón y la cambiaban por el otro que era de milanesa, y el otro protestándole a la mamá, oye, siempre me pones de jamón. No, te la pongo de milanesa, de pierna, de todo. Y se siguen robando esas tortas. Pero entra ahí en el delito de robo. Hoy los alumnos llevan armas de fuego, ya son narcomenudistas, ya son narcotraficantes, ya tienen otros delitos. Por eso la sociedad ha cambiado tanto. ¿Qué les pasa a ustedes? En cualquier momento de cualquier delito que suceda, pues hablarle a la policía, hacer la denuncia, ¿sí? Y llevar a cabo el proceso. No se esperen a que los denuncien a ustedes primero. Busquen un asesor, busquen un abogado que los instruya, que los ilumine, que los asesore legalmente bien, para que ustedes puedan acudir a hacer las denuncias correspondientes. Sin embargo, resalto que no se puede privar de la libertad a un menor que se cuente con menos de 14 años de edad, pues los estándares internacionales lo prohíben e incluso la ley nacional así lo contempla, y no se les puede imponer pena privativa de libertad, pero existen otras medidas para tratar de reinsertarlos a la sociedad y sus familias y se conviertan en personas de bien. ¿Qué creen? Los menores de edad los mandan al tutelar, que en el argot práctico jurídico nosotros le decimos que es el tribilín. Ese tutelar para menores es para reinsertarlos, pero oye, ¿cómo se van a portar bien si los mandas con los peores? Con los que ya traen escuela, con los que ya traen más delitos, con los que traen más experiencia que ellos. Y lo mismo pasa en los reclusorios grandes, ¿eh? Hay quien entra porque se robó un celular y conoce al narcotraficante y que es más poderoso, que es más… y pasa lo mismo. Entonces, esto no es exclusivo de una sola persona. ¿Qué pasa con los menores de edad que cometen delitos? Menores de 10 años que cometan delito quedarán exentos de toda responsabilidad penal, solo estarán sujetos a rehabilitación. A esto se le llama inimputables. Los mayores de 10 años y menores de 12 serán sujetos a medida de orientación, protección y tratamiento. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será el distinto del que se designare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Un menor de edad que comete un homicidio no lo van a meter a la cárcel de los mayores, de los adultos, lo van a llevar a un tutelar donde va a estar preso con otras medidas de seguridad, pero le van a llevar un proceso como si fuera adulto. Cuando cumpla la mayoría lo van a brincar para allá, para la penal, ¿sí? Algunos legisladores y políticos han tratado de establecer bajar la mayoría de edad a 16 años, precisamente para eso, para que ya no haya delincuentes inimputables y puedan ser procesados. Los delitos penales en el Estado de México, del Código Penal del Estado de México, que es donde vivimos,
Empezamos con los daños en los bienes, a lo que me refería es que se rompe la ventana, el vidrio, se rompió la silla y eso. Si fue un accidente estoy de acuerdo, pero si lo hicieron con toda la intención a propósito, pues hay que hacer la denuncia. ¿A quién le corresponde? Al director de la escuela, tienen que acreditar, hablar con Contraloría, pedir la facturación, todos los del inmueble, o hablar a Toluca para que vengan y hagan la denuncia y comprueben la propiedad de los bienes que están dañados. El robo, pues ya hablamos de eso. Lesiones, las peleas entre los alumnos, entre los profesores y alumnos, y el homicidio. También ya existe el feminicidio. El feminicidio, a consideración mía, no es otra cosa más que un homicidio, pero como es para una mujer y la especialidad que les hicieron ahora a las mujeres es de comprobarles y establecerles todo como feministas, por eso lo establecieron, pero el artículo se establece así: cuando hay una intimidad o una confianza y esa persona, sea marido, mujer, novio o algo, te mata, se aplica feminicidio. El hostigamiento y acoso sexual, el abuso sexual y el estupro. ¿Sí saben cuál es el estupro, verdad? Este es cuando tienen relaciones sexuales con una menor de 16 años y la convencen. Como es con su consentimiento, se llama estupro. La ventaja de ese es que puede extinguirse la acción penal mediante el matrimonio. Los casan y se quitan. El delito penal del Estado de México de violación. Este es muy importante por la situación de las edades en las cuales los alumnos están ahorita en las escuelas. Se equipara, es decir, es idéntico, es igual, se va a castigar con las mismas penalidades. A la violación, la cópula o introducción por vía vaginal o anal, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente del miembro viril con persona privada de razón o sentido, o cuando por cualquier enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistirse, cuando la víctima fuera menor de 15 años, en estos casos se aplicará la pena establecida como si fuera violación. Cuando el ofendido sea menor de 15 años y mayor de 13, haya dado su consentimiento para la cópula y no concurra modificativa o existe una relación afectiva con el inculpado y diferencia de edad no sea mayor de 5 años entre ellos, se extinguirá la acción penal o la pena en su caso. Y para los efectos de este artículo se entiende que cópula es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente del sexo o de que exista eyaculación o no. Esas edades son importantes, ¿eh? ¿Por qué? Porque se tipifica como una violación con esa característica. Ahora, también ya ahorita, como mencionaba, hay armas en las escuelas, los alumnos traen armas de fuego y también disparan, y ahí está eso, ¿sí? También se contempla. Los delitos por corrupción, los profesores que venden las calificaciones, los profesores que piden cosas a cambio para que te pasen, para que no te vayas a extraordinario, para que no te vayas a título de suficiencia. Se siente feo, sí, pero la brincas después. Sí, me pasó 2 veces. Esa situación son los delitos que están al día, que están contemplados. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi asesoría para ustedes? Si ocurre un delito en su casa, en su persona, en sus familiares, en la escuela, denuncien. No se esperen a que los denuncien a ustedes. Acudan primero, asesórense, busquen el apoyo de un profesional para que vayan y hagan las cosas. Les voy a explicar el por qué. Profesionalmente, hablando ya en la cuestión práctica jurídica, el problema mayúsculo es que mucha gente nos enfermamos y le jugamos al doctor, nos automedicamos o le preguntamos a la comadre o la amiga de la banca o al otro lado, ¿qué me tomo? No hagas eso, vete con el doctor, porque ¿qué creen? Puede ser alérgico a un medicamento o te puede hacer una reacción alérgica u otro problema y te andas muriendo tú solito por ser codo y no pagar una consulta. Lo mismo con los abogados, por favor, páguenla. Porque luego piensan que como uno está delgadito come uno rebanadas de aire y no es cierto, ¿eh? Aquí el detalle es que si tú vas solito a hacer la denuncia al Ministerio Público sin una asesoría, vas a declarar cosas que no se pueden
considerar tipificadas o está mal hecho. Y el problema es que cuando llega el abogado, tenemos que corregir todo eso. ¿Y qué creen? Luego cuesta tiempo y dinero. Y el problema mayor es que tú, que te cometieron el delito, tú que estás en la calidad de víctima, no va a proceder, no va a trascender tu denuncia y se va a quedar ahí parada porque está mal hecho todo. Entonces necesitas hacer las cosas bien. Para un servidor es importante que hayan aprendido algo hoy. La plática fue sobre todo ilustrativa e inicialmente la íbamos a hacer para los alumnos de la preparatoria allá en San Juan Citlaltepec, porque ahí está estudiando mi hija. Pero los profesores decidieron que sería importante que ustedes escucharan hoy esto, que aprendiéramos algo nuevo, y quedo a sus órdenes. Cuando gusten platicar, tomar una agüita, un refresco o algo, su humilde servidor está aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, ¿En la escuela? Bueno, si gustan formular preguntas al licenciado, las maestras edecanes les harán llegar una tarjeta para formularla. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Si levantan la mano, por favor, para que les hagan llegar las tarjetas. Diría un amigo, preguntas, dudas o lo que sea, con todo gusto podemos platicarlo. No le hace que me digan, al primo de un amigo le pasó esto. No le hace. De la problemática que tenemos en las escuelas en relación al robo. ¿Cómo lo podemos manejar? Porque creo que es uno de los problemas que más se dan, pero que tampoco podemos nosotros como maestros, como orientadoras, decir, bueno, está pasando esto, tú dices que me está comentando que tú estás tomando las cosas, porque también se puede revertir si no atendemos las cosas como se debe. A mí sí me gustaría que explicaras un poquito más cómo se podría trabajar esto, cómo lo podemos operar de manera efectiva. Con todo gusto, profesora, y le agradezco la pregunta. Mire, no hice más profunda la exposición por el tiempo, pero ahorita con la pregunta se lo voy a explicar. Como es más común el robo, aquí tenemos dos problemas importantísimos. Si te roban a ti, tu alumno, tu celular o tu mochila o libro, cualquier cosa, ¿de quién es la propiedad? Del alumno. Si es de él y tiene con qué acreditarlo o es del papá, tendrá que mandar a llamar a los papás, hacer la denuncia o hacer un reporte. Y de ahí que vayan y lo hagan ellos, porque los ofendidos directamente es el alumno y los papás. Pero en la situación de la escuela, sí le corresponde a los directivos. Me explico. Si te afecta a ti, haz la denuncia. Tú ya haces bastante con decirle a los papás, ¿saben qué pasó esto? Aquí está esto, pueden hacer su denuncia y que investiguen. Pero a veces vuelvo a lo mismo, somos decidiosos, no queremos gastar, no queremos esto. Esa es decisión de cada quien. El problema mayúsculo es cuando le toca a la escuela, porque tienen que hacer la denuncia. Son trámites, es pérdida de tiempo si ustedes quieren, pero lo tienen que hacer. Si te toca que te robaron el carro afuera y eso, pues tienes que hacer el reporte. ¿Sí saben cómo hacer el reporte de robo del carro? Ya no se va directamente al Ministerio Público, se tienen que hablar a 2 teléfonos. Te los dan en Locatel. Esos 2 son reporte, número de placa, número motor, marca, matrícula, todo lo demás. Y de ahí ya te vas al Ministerio Público. Sin eso no puedes hacer la denuncia, no te aceptan. Por eso mucha gente va y dice, es que no me quieren atender, pues es que tienes que traer estos datos. Para situaciones personales, profesores que les robaron, hagan la denuncia y tienen que ir al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque son de ustedes, tú eres el propietario. Si es de la escuela, entonces la escuela tiene que hacer la denuncia.
Si es de algún alumno, avísenle al padre de familia y díganle, ¿sabes qué pasó esto? Hagan la denuncia. Ya si no lo quieren hacer, es de ellos. Ahora, una vez hecha la denuncia, profesora, hay que estar yendo al Ministerio Público a continuar, a darle seguimiento a esa carpeta de investigación. Porque solita no camina, ¿eh? Sí se tarda, sí es engorroso si usted quiere, pero hay que hacerlo. Me va usted a decir, pero eso no me va a devolver lo que me robaron. No, pero ¿qué cree? Que si la investigación la llevan a cabo, lo que va a suceder es que van a dar con las personas que sí se robaron las cosas y va a haber sanciones, ¿sí? Y responsabilidades. A lo que me explico es esto: no ustedes son las víctimas de todo y tampoco son los responsables de todo, pero sí cuando les ocurra, hagan la denuncia. Asesórense, busquen un abogado, chéquenlo y vayan y se presentan, ya sea por escrito o verbal, hagan las denuncias y denle seguimiento. A veces no lo hacemos porque, me costó 1,000 pesos el celular, pues me voy a gastar más, o era robado y me lo compré en la plaza, pues sí. Pero si es una computadora, si es algo más, tu carro u otra cosa, pues sí deben de hacerlo, pues, no por el valor, sino porque curiosamente lo que sucede es que si van y roban y no hacen las denuncias, ¿qué va a pasar con el delincuente? No hacen nada, lo sigo haciendo y lo siguen permitiendo. Ese es el gran problema de esto. Entonces, yo lo que les recomiendo es hacer las denuncias, hacer una prevención del delito en las escuelas. Llegamos a una época en donde tenemos que tener bajo llave todo, con candado, con candela, con la cadena y con las rejas. Ya las escuelas parecen cárceles todas porque tienen que cuidar todo eso. El otro día en internet vi una semejanza, una comparación: prisión, bardas altas, malla con púas, alambre de púas, rejas en las ventanas, puerta con esto, seguridad. Escuela, están igualitas. También están las bardas altas, también tienen seguridad en las ventanas, también tienen malla. Ya estamos igual porque ya no sabes si cuidarte de los de afuera o de los de adentro. No digo que todos seamos así, pero sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Profesora, no sé si quedó contestada la pregunta. ¿Sí? Bueno, el incremento consumo de drogas en los adolescentes y el robo se da en áreas donde no hay cámaras, los salones. Pregunta, ¿se pueden colocar cámaras dentro del salón? Si es así, ¿qué documento jurídico puede amparar a las instituciones para tomar estas acciones? Qué buena pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Nadie? Muy buena pregunta, ¿eh? Les voy a explicar. Legalmente, hasta ahorita no hay una cosa que te prohíba que pongas poner en el patio, en las cámaras y ni siquiera en los salones. En donde se está considerando así es en los baños, que sería lo más prudente de acuerdo a la pregunta. ¿Por qué? Porque en el baño pues, no te pueden molestar, no te pueden ver, no te pueden grabar, pero ahí es donde más se drogan los muchachos, o antes de llegar a la escuela o después. Ahí las autoridades municipales, las estatales y ahora con la Guardia Nacional, las escuelas deben de hacer unos oficios y pedir el apoyo para que vengan a hacer operativos, ¿sí? Lamentablemente la situación de la droga ha crecido demasiado. Hay partes donde no se pueden llegar, por eso habían hecho la operación Mochila y después la quitaron. Y vuelvo al núcleo familiar, a veces empieza todo desde la casa. Sí las pueden poner las cámaras, se los recomiendo, en los patios, en los salones, más sobre todo por las conductas y sobre todo por eso. De los que viajamos en transporte público, ¿se han dado cuenta que las combis ya también traen cámaras y los camiones? Me voy a confesar con ustedes, pero el otro día me vengo de la Ciudad de México en el autobús, venía yo de Xochimilco, del reclusorio Sur Varonil, que está arriba de donde entrena el Cruz Azul de Jaso, para allá donde están todas las zonas hospitales, hasta arriba está el reclusorio Sur Varonil. Me vengo en el autobús de allá, porque pues, me hago 4 horas, y con el carro es peor, el tráfico. Y una señora ya venía tomada, se recarga en mi hombro, y la verdad me dieron ganas así como que de moverme, ¿no? Y lo primero que volteé fue que arriba del chofer, en medio del parabrisas, había una cámara que venía grabando. Y entre mí dije, si me muevo y se cae la señora, me van a grabar y luego voy a salir en el YouTube y en las noticias, mejor no me muevo.
Yo creo que Dios me escuchó, porque cuando, no sé si a ustedes les pase también, le pides algo a Dios y te lo concede. Obvio, cuando se lo pides bien, ¿no? Y el chofer se enfrena de una forma que la señora fue a dar hasta allá enfrente, casi se cae del autobús. Y pues me la quitó de aquí del hombro. Y yo nomás dije, gracias. Pero ya, si se quedó grabado, ya no hay. En las combis, en los autobuses, en los metrobuses, en el metro, hay cámaras. En los patios, en todos los edificios públicos ya hay. En las prisiones hay cámaras. La única parte donde no hay, creo, que son en los baños. Entonces, para la pregunta y la respuesta sería, sí, sí la pueden hacer, la deberían de hacer y con eso tienen mayor vigilancia, sobre todo por las conductas que están establecidas. Y pues buscar la forma de que las autoridades les apoyen, les ayuden para hacer revisiones constantes antes de la entrada, para que revisen si los muchachos traen o no drogas. Ya si se le quieren drogar fuera de la escuela, en los horarios que no son de la escuela, pues ya es su decisión, pero adentro que los respeten y que se vigilen, para que ustedes no entren en ninguna responsabilidad. Pídanle a las autoridades correspondientes ese apoyo, ¿sí? Gracias. En el caso de la ley Olimpia, ¿cómo identifican al que ha difundido los videos o imágenes cuando la víctima no tiene idea de quién lo hizo? Qué buena pregunta también. ¿Quién la hizo esa? Hay una policía que se llama policía cibernética. Tú te pones a hacer perfiles falsos en internet, pero la policía cibernética va a saber de dónde, se me olvidó la palabra, de qué terminal de internet está saliendo eso. El maravilloso IP. Esos códigos son los que salen de la denuncia y las investigan y dan con el responsable de quién son y quién las están publicando y quiénes las publicitan. Para eso también se adicionó en la ley todo eso. Precisamente hay conductas que, repito, no estaban contempladas. La sociedad, en un estudio sociológico, la sociedad ha ido evolucionando, para bien o para mal, pero está evolucionando. Y por eso muchas cosas tenemos que irnos perfeccionando, ¿sí? Por eso tenemos que actualizarnos en todo, ¿sí? Un amigo abogado un día le dije, oye, vamos a hacer el escrito, pero está la computadora, no está la secretaria. Pues yo la aprendo, yo lo hago, no te preocupes. ¿Tú sabes escribir computadora y a máquina? Pues sí. ¿Tú no? Es que yo soy abogado, no soy secretaria. Digo, bueno, pero ¿qué crees? Que yo he tenido que aprender a hacer todo eso. Y platicando con el profesor Odilón la última vez, mi profesora de la secundaria fue su esposa, la profesora Gloria. Yo estudié en el taller de contabilidad de la STIC. Y un amigo me dice, vamos a meternos a contabilidad, Luis. Digo, ¿por qué? Ahí te enseñan a escribir a máquina. No había computadoras. Eran las máquinas Olimpia, las grandotas, esas pesadotas. Cuando nos pidan trabajos para hacer en la escuela a máquina, tú ya sabes escribir y no vas a pagar para que te lo hagan. Y yo, pues qué gran idea, sí, está muy bien. Lo hicimos. ¿Y qué creen? Que aprendí a escribir a máquina. No con todos los dedos, con estos 3 de las 2 manos, pero pues aprendí. El día que me toca hacer mis prácticas profesionales en el Ministerio Público de la Mesa Primera de Cuautitlán, México, lo primero que me dice la titular, me dice, ¿sabes escribir a máquina? Sí. Declárate a los señores, están detenidos, haz esto, el acuerdo y lo demás, iníciate, radica la carpeta. En aquel tiempo se llamaba averiguación previa. Presenté mis hojitas, las metí y empecé a trabajar y aquí está. Y todos los demás que estaban en la oficina se me quedaban viendo y me decían, ¿dónde aprendiste eso? Y les confieso que al principio me daba pena decir que había yo estudiado en la secundaria eso. Hoy día, gracias a la profesora que nos enseñó, hago hasta mis escritos, ¿sí? Y aprendí la computadora y me actualicé en los programas y me actualicé en todo. Tuve que actualizarme en el teleprompter para el apuntador y tuve que aprender a trabajar y hacer las presentaciones en PowerPoint, en el Word, en el Excel. Si no nos actualizamos en nada, nos vamos a quedar ahí. La tecnología nos está rebasando. Tenemos que actualizarnos en todo eso.
La policía cibernética, para la pregunta, trabaja todo lo que son cuentas bancarias, falsificaciones, tarjetas de crédito, todo eso, y sí dan con los responsables de los que son por la dirección IP. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Gracias. Si requiero poner cámaras en los salones, ¿es necesario tener un documento en donde se solicite la autorización de los padres de familia? En caso de no tener dicho documento, ¿estaría invadiendo la privacidad de los estudiantes y docentes? Sí, muy buena pregunta también. Sí podrían tener la cámara, sí pudieran hacer el escrito, solicitar la autorización. Lo pueden hacer cuando firma uno como padre de familia el reglamento, que están autorizándolo. ¿Por qué? Porque es para seguridad de todos los que compartimos o comparten la mitad del día, la mitad de su vida en un salón de clases y en una institución. ¿Cuál es la justificación? Hay derechos, todos tenemos derechos, pero ¿qué creen? Que también hay obligaciones. Las instituciones los pueden ir haciendo. Si no reaccionamos antes de lo que pase, al rato nos estamos lamentando. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Háganlo, preséntenlo en el reglamento, que dan la autorización, que es para seguridad de todos, esa sería la justificación, pero sobre todo, obviamente, que no haya necesidad de ocuparlos, pero si hay necesidad, sería excelente que ya tuvieras un respaldo de decir, aquí está lo que sucedió. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Cuál es el protocolo, pasos a seguir para los casos de bullying? ¿Qué debemos hacer los docentes para denunciar o protegernos? Como primeras autoridades, los orientadores, el director, la institución, luego llamar a los padres de familia. No sé si en algunos tengan psicólogo o algo, y si no, obligar a los padres para que vayan con un psicólogo que esté profesional, para que vayan teniendo el cambio de conducta y vayan haciéndoles analizar. Obviamente la suspensión, el reporte, todo lo demás, y en su caso la expulsión debe ser necesario. Si ese bullying provoca una violencia que caiga en un delito tipificado en el Código Penal, ya les vuelvo a repetir, hacer la denuncia completa, ¿sí? Y darle seguimiento. ¿Sí? ¿Qué otro? ¿Son todas? Podemos respaldarnos con una cámara, entre paréntesis portar, una cámara propia durante la jornada laboral para prevenir situaciones de difamación en contra de nosotros, los docentes, por parte de los estudiantes y nuestras propias autoridades. Esto trae cámara y esto todo el mundo lo usa. Lo pueden hacer, pueden instalar una, llevársela. Cuando he trabajado en gobierno, ya me estoy confesando aquí con ustedes todo, pero en fin, llega el inventario que tienes que recibir del mobiliario. ¿Y qué creen que hago? Yo no lo firmo. Porque el otro día me llega una silla que estaba rota, estaba en mal estado y todo, y le ponen valor 15,000 pesos de la silla, como si fuera nueva. Y escritorio, otro que estaba ahí todo arrugado, feo, que ya no servía, 35,000 pesos. Y yo entre mi mente dije, bueno, estos han de pensar que si algo les pasa a esas cosas, las voy a pagar yo, y eso mejor no les firmo. Entonces lo que hago precisamente es adelantarme a esa situación. Cuando he trabajado en gobierno, que han sido en distintas ocasiones, siempre pido todas las autorizaciones por escrito, cosa que les molesta a mis superiores, porque me dicen, haz esto y haz lo otro. Sí, pero mándamelo por escrito, por favor, para que yo lo obedezca. Ahora también me fijo que esté dentro del reglamento. Si las cámaras que ustedes van a usar, si son sus celulares y todo, pues discúlpame. El otro día me decía un oficial porque me quería extorsionar y le digo, como andaba yo de pants y mis tenis, y saqué el celular y lo grabé, y me dice, está prohibido grabar, nomás dime en qué ley, qué artículo, y te dejo de grabar. ¿Qué creen? No hay, no existe. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo usa. Si se dan cuenta, los youtubers o los periodistas ahora nada más sacan su celular y con eso ya se ponen a trabajar. Ya el celular se volvió todo, secretaria, recordatorio, cámara, despertador, fotocopia, escáner, computadora, videocámara, todo. Me acuerdo que una vez fui a ver una película en los 80s, que era la famosa película de la Star Wars, la de la Guerra de las Galaxias, y salía ahí de la ciencia ficción y decían que la espada láser y la pistola láser y que no sé qué.
El otro día me operaron ya con rayo láser mi vista. Entonces lo que veíamos en aquella ocasión ya llegó acá. Y toda la tecnología, videoconferencias, la película, esta caricatura de los supersónicos, trabajaban desde la casa, hacían home office. Y ya lo hacemos ahorita. Y hacíamos videollamadas, en la caricatura hacían eso y ya también ya está aquí. Entonces nos tenemos que actualizar en todo. Yo les recomiendo que entre mejor y más actualicemos en tecnología y nos aportemos eso, va a ser completo. Si un estudiante ingresa droga a la institución y se la encuentro, ¿qué procede? A llamarle a la policía inmediatamente, ponerlo a disposición, que venga la patrulla, lo van a presentar al Ministerio Público. Hay un detalle importante, ¿eh? Si es poquita la droga, no le van a hacer gran cosa. Hay un artículo que dice cuántos gramos deben de. Normalmente a veces dicen que es para consumo personal. Pero en su momento lo que les recomiendo es sí hablarle a la patrulla para que se lo lleven o presentarlo ante el Ministerio Público. La autoridad, ustedes son administrativas. Las autoridades policíacas judiciales son Ministerio Público, los juzgados, los policías, que son los que entran en la cadena de custodia. Ellos son los que tienen que determinar si el Ministerio Público lo deja libre o algo. Ahora, si lo hace y es reiterativo o es la primera vez, pues ya será determinación de las autoridades escolares si lo expulsan, lo reportan, ¿qué le harán? Porque si no, pues lo sigue haciendo. Cuando se levanta una denuncia por robo dentro de una escuela, como padre de familia, ¿la denuncia se realiza a la escuela, al director o a quién? No, bueno, aquí hay un detalle importante. Las denuncias se inician, las carpetas de investigación en el Ministerio Público. Como es un delito público, la denuncia la puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de ella. Pero lo real sería que la autoridad principal sería el director, haga la denuncia, le llame a la policía hace un llamado, se hace un reporte en el C4, en el C2, en este caso aquí en Zumpango, está el C2 y se va al Ministerio Público y se haría toda la investigación inicial con cadena de custodia y todo lo demás y la investigación para que se lleve a cabo, ¿sí? Si un padre de familia la quiere hacer, adelante, pero tendría que buscar a la policía, llevarlo, hacer la inspección, el Ministerio Público, porque ahí entra todo lo que son peritajes, lo que son inspecciones judiciales y se empieza a hacer una que se llama integración de la carpeta. Les explico de forma burda, y perdón por el ejemplo, pero se los explico así. Ustedes para hacer un platillo de cocina necesitan ingredientes. En los cuerpos del delito y los delitos es lo mismo, necesitas elementos que van concatenados para que se conforme y se funde el delito y lo lleven a cabo. ¿Sí me explico? Si no hacen eso, si no se integra, el delito no va a proceder porque le faltan elementos para procesar. ¿Qué consecuencias repercute para la escuela una denuncia por algún padre de familia y qué protocolo se debe de realizar cuando una denuncia por un padre de familia a la escuela? Muy buena pregunta también. Les explico. Todas las escuelas a nivel estatal y municipal y federales tienen una matrícula. Esas están registradas. Ustedes dependen de la Secretaría de Educación Pública Estatal o Federal, dependiendo si son federalizadas o no. El padre de familia, dependiendo del delito que haya hecho, que se haya iniciado, no repercute tanto en cuestión de la escuela, pero si existe responsabilidad máxima y eso, hay un procedimiento donde les pueden, inclusive esto es más para las escuelas particulares, les pueden quitar el permiso, esa matrícula, esa licencia, dependiendo obviamente de la gravedad, del impacto del delito y sobre todo de lo que se haga viral y todo. Ahora, una de las cosas que sucede con los delitos es que si no lo publicas, no lo llevas a la televisión, no lo mandas a la periodismo, nadie sabe. Hasta que no lo haces viral, hasta que no lo sacas de televisión y se vuelve famoso, es cuando empiezan los problemas. Concluimos con esta pregunta. ¿Qué consecuencia hay en caso de que se descubra una denuncia falsa por parte de docentes o autoridades educativas? ¿Procedería una contrademanda? Sí, el término correcto legal se llama una denuncia. Tú puedes hacer esa denuncia en contra de la otra, pero tienes que tipificar los delitos. Obviamente, tú entrarías en calidad primero de víctima porque de indiciado porque te denunciaron a ti, pero la otra sería de víctima porque tú saliste perjudicado por eso.
¿sí? Me explico más claro. Tienes una denuncia en tu contra, hay que revisarla, hay que checar, sacar copias certificadas de eso, estudiarla, y si no hay elementos, si es falso y todo, entonces tú tendrías todo el derecho de iniciar tu denuncia, tu carpeta de investigación en contra de esas personas que te levantaron falsos, diciéndolo de esa forma. Así. Muchas gracias, No, licenciado. al contrario. Pues gracias por las preguntas y gracias por su tiempo. Que tengan bonito día. Las- Muy bien. La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total. Gandhi. Se hace entrega de un merecido reconocimiento al licenciado Luis Gómez Fernández por parte del supervisor escolar. Voy a ceder la palabra. Cedo la palabra al maestro Dillon García Rivero, supervisor escolar. Bueno, le agradezco mucho al licenciado Luis. Es cierto, lo conocí desde pequeñito en la secundaria y es verdad, era inquieto, pero no mal alumno, era de los mejores alumnos, por eso está donde está. Y me es grato que haya venido a ponerles el panorama real, porque es un experto, porque a veces los compañeros piensan que nosotros estamos persiguiéndolos, estamos acosándolos o estamos hostigándolos. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, que si no denunciamos, nos volvemos cómplices. Y de acuerdo al grado de responsabilidad que tenemos, tanto directivos como un servidor, es también el grado de castigo que llevamos. Ustedes no me podrán dejar mentir que siempre he estado en las academias, paso a los salones y les digo, maestros, no hagan esto porque se pueden llevar esta gran sorpresa. Sin embargo, pareciera que algunos no lo han entendido. Y ya cuando tienen el problema, el director, el supervisor, la traen contra de nosotros. Maestros, la realidad no la traemos contra de nadie. La realidad siempre hacemos lo más humanamente posible, a veces hasta exponiéndonos a llegar al grado de tener una cuestión legal por estarlos mediando la situación, porque esa es la palabra, mediamos la situación. Y además, déjame decirte, Luis, que hay un reglamento que mandaron directamente de la Secretaría, que ahora ya no es la Secretaría del Gobierno del Estado, ya es Ciencia y Tecnología, bueno, que lo mandaron y que tenemos que hacer valer. Sí, y hay un protocolo que nos dice, tiene que hacerlo. Y tú bien claro lo acabas de decir, para nosotros si quisiéramos destruir a alguien, bien fácil, llega el padre, toma la escuela y dejamos que tome la escuela. Y entonces, si alguien está haciendo las cosas mal, pues va a salir en televisión, como dijo el licenciado, y las cosas van a ser mucho más graves. Entonces, compañeros, no es la política después de 16 años que ya tenemos en la supervisión de perjudicar a nadie, pero sí les pedimos de la manera más atenta, por eso trajimos y le pedimos al licenciado que nos viniera a dar esa plática para que no nos metamos en problemas. Nosotros no queremos que nadie se meta en problemas, pero también a veces ustedes hacen todo lo posible igual que los alumnos. También ahorita le preguntaría al licenciado, a ver, normalmente, licenciado, en las escuelas llegan denuncias que yo les he dicho, pónganle nombre y firma, y entonces las podemos resolver, pero pues, no les ponen nombre y firma. Pero son constantes y constantes. Mi directivo o mis directivos que tienen esa situación, ¿pudieran hacer una denuncia a la Policía Cibernética para detectar de dónde está saliendo? Ahí están mis compañeros directivos, ¿ya ven?
que no es cosas que yo les diga que están mal, simplemente es hecho. Ahora, salieron muchas preguntas acerca de las cámaras. Yo se los dije y se los vuelvo a reiterar. Las cámaras en los salones es para proteger al alumno, para proteger al maestro y para proteger la institución, porque trabajamos ahí y necesitamos proteger. Y muchas de las escuelas, poniendo el ejemplo de la EPO 36, se han librado de muchos problemas porque la cámara denuncia al alumno o denuncia al maestro. Y ahí ni es acoso, ni es hostigamiento. La cámara dice la verdad. Entonces nosotros buscamos para que ustedes hagan su trabajo lo más tranquilos posibles, lo más sano posible. Sabemos de la situación de los alumnos, sabemos de la situación de los padres de familia. Por eso les insiste y insiste a mis directivos, de acuerdo a sus recursos, pongan cámaras en donde se pueda poner todo. Y si puede tener sonido y grabar, ya lo dijo el licenciado, es mucho mejor porque está la evidencia. Y así nos evitamos que digan, es que el supervisor la trae contra de mí, es que el directivo la trae contra de mí. La cámara no va a mentir. También ya les dije que pongan cámaras en las direcciones, para que cuando ustedes entren a hablar con ellos, pues quede grabado. Y entonces yo pueda decir, a ver, pásame la cámara y veamos qué es lo que dijeron realmente, porque desafortunadamente como seres humanos, cuando tenemos ese problema siempre pues decimos, no, yo no hice nada, yo no fui. Y como seres humanos me incluyo yo también, Entonces, maestros, esto espero que les haya servido y si es necesario pedirle al licenciado posteriormente que nos apoye, creo que no se va a negar. Muchas gracias, licenciado, y enhorabuena. No, muchas gracias. También se hace entrega de un presente con productos elaborados en la comunidad de San Juan Citlaltepec, Zumpango. Muchas gracias. Los invitamos a continuar con la jornada en las instalaciones de la EPO 36, siendo la mecánica de trabajo la siguiente: receso de 10 a 10:30 horas, trabajo de academias de 10:30 a 12 horas, trabajo por escuela de 12 a 13:30. Muchas gracias. Cedo la palabra tantito al maestro Odilon. Ahorita son 9:30. Estábamos preocupados porque iban a tener 30 minutos y me decían los compañeros directores, maestro, no les va a dar tiempo. Pero como son 9:30, tienen 1 hora para ir a desayunar tranquilamente y exactamente a las 10:30 nos vemos ahí en la EPO 36, ¿de acuerdo?